Hola amigos, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y de nuevo les doy la bienvenida al devocional del día de hoy. ¿Sabe? Una de las cosas que la gente más se pregunta a lo largo de su vida de fe es cómo orar. Y siempre nos queda la duda si lo hacemos bien, siempre nos queda la duda de qué manera le hacemos para lograr que Dios responda a nuestra oración. Pero normalmente lo que verdaderamente estamos esperando es el entender cómo es que Dios funciona para que podamos vivir esa vida en donde podamos hacer el balance entre agradarle a Dios y conseguir las cosas que queremos. Porque de alguna manera tenemos esa falsa creencia o esa errónea creencia de que tenemos que estar bien con Dios para que Dios nos bendiga. Y eso pareciera que tuviera que tener un montón de... no encuentro la palabra, pero como si tuviera que tener mucho que ver con el hecho de las cosas que nosotros tenemos que hacer, como si esto fuera un intercambio, como si esto fuera algo que nosotros pudiéramos lograr, y dejamos de lado la tremenda importancia de la sangre de Cristo en este asunto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dejamos de lado el hecho de entender que Dios ya todo lo hizo, que Él ya lo cumplió todo, y que todo lo que nosotros tenemos que hacer es conocerlo y permitir que lo que Él ya hizo tenga efecto en nosotros. Por eso es que no entendemos cómo orar adecuadamente, porque no encontramos en dónde está nuestra participación. Pero tenemos que entender que la Biblia dice que Dios pone en nosotros aún el querer como el hacer. Quiere decir que todo lo que nosotros tenemos que permitirle a Dios es que Él sea y que Él haga en nosotros. Y que cuando entendamos eso, Él va a empezar a actuar de una manera sutil, amable, amorosa, en la que va a empezar por cambiar nuestra manera de pensar y luego va a cambiar nuestra manera de actuar a causa de que nuestros pensamientos cambiaron. Pero no es que tengamos que dejar de hacer las cosas que nos agradan, ni tampoco que nos volvamos personas religiosas de la noche a la mañana. Porque acuérdense que no es un asunto de agradarles a los demás tampoco. Es un asunto de estar alineados al propósito de Dios y de retomar nuestra naturaleza a la imagen y semejanza del Dios vivo. Esto quiere decir que Dios envió a un consolador, dice la Biblia. Otra versión dice a un abogado. Pero no es un abogado que nos defienda, sino es un abogado que nos explique. Se lo voy a explicar de otra manera. Yo en mi trabajo tengo un abogado. Y este abogado es uno de los directores de la empresa. Y este abogado lo único que hace es que cada vez que yo recibo un papel, o que cada vez que yo recibo, o que cada vez que voy a hacer una transacción, él valida que lo que yo vaya a firmar como parte de mi trabajo le convenga a la empresa o esté alineado a los intereses de la empresa. De esa misma manera, Dios nos dio a un abogado, ¿sí?, que es el que nos ayuda a entender si lo que estamos haciendo o lo que estamos permitiendo entrar a nuestro corazón tiene validez para nosotros o no la tiene. Porque piense esto, así como tenemos un abogado, tenemos un acusador. El diablo es nuestro acusador. Pero cuando el diablo viene y nos acusa de algo y nos llena de culpa, tenemos que ir con el abogado a que el abogado nos recuerde, no, espérate, es que a lo mejor sí cometiste esto, pero antes de que lo cometieras, hubo alguien de nombre Jesús que vino y pagó porque sabía que ibas a cometer esto, y lo único que tienes que hacer es someterte al efecto de la sangre de Jesús para que este argumento que hay en contra de ti no tenga validez. Eso nos revelará a Cristo, eso nos revelará la necesidad que tenemos de alguien superior a nosotros que viene a subsanar aquello que hicimos mal para que no tengamos ningún tipo de culpa y podamos caminar con libertad hacia el Padre, hacia Dios Padre. ¿Sí? Esto no quiere decir que podemos pecar deliberadamente al cabo que Dios nos perdona, no. Por eso tenemos que ir con el abogado, porque el abogado nos va a explicar los términos y condiciones, o como dijéramos en México, las letras chiquitas, porque hay muchas implicaciones. Esas implicaciones no son ni complejas, ni tampoco son implicaciones
distintas, todas tienen que ver con el hecho de que Jesús vino e hizo y nos dio una libertad tremenda en Él para que podamos vivir de una manera adecuada. Esto quiere decir lo siguiente, que la vida es mucho más fácil de lo que nosotros creemos cuando aprendemos quién es Dios, cuando entendemos quién es Dios, cuando sabemos que Él va a hacer cosas importantes en nosotros y que todo lo que necesita es nuestra autorización para ello. Y aquí es en donde se pone interesante la cosa, porque aquí es en donde entra la cita del día de hoy, de la cual le quiero hablar, a lo mejor y en un par de devocionales más. Fíjense nada más, dice en 1 Corintios 14:15, ¿qué debo de hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia habla repetidamente de que nosotros hablaremos en lenguas. De hecho, lo pone como una señal de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente Dios va a desatar en nosotros la capacidad de hablar otros idiomas, pero no solamente otros idiomas de la tierra, lo cual le puedo decir, yo he visto personas que les ha funcionado, que Dios llega, las llena y de la noche a la mañana aprenden a hablar otro idioma como si lo hablaran de toda la vida. Y está documentado en el libro de Hechos, en el capítulo 2, si no me equivoco, donde en el día de Pentecostés estaban todas estas personas reunidas, llega el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, llena a estas personas y de repente empiezan a hablar el Evangelio en lenguas que nunca habían hablado y de repente todas las personas alrededor quedan conmocionadas porque los que eran de Persia les hablan en persa y los que eran de todas partes les hablan en su idioma local. Dios les dio lenguas nuevas para que hablaran en ese idioma. Eso quiere decir tanto en el lenguaje de otro país como también en el lenguaje del corazón de las personas. Dios nos da una capacidad de hablar de acuerdo al entendimiento de cada quien para que el Evangelio sea algo agradable y tangible para cada persona. Eso es emocionantísimo. También la Biblia nos habla de hablar lenguas angélicas. Quiere decir, hablar los mismos idiomas y las mismas lenguas que Dios habla y que sus ángeles hablan. Y la Biblia los describe incluso como gemidos indecibles. Quiere decir que hablaremos en idiomas que no conocemos y que no entendemos en nuestro raciocinio, pero que tienen un alto valor y un alto poder en el reino de los cielos. Y de repente vamos a empezar a hablar como con palabras que nosotros entendemos y que parecieran más gemidos que palabras. Y que eso tiene un efecto especial y de eso le quiero hablar y de eso se lo quiero explicar. Esto quiere decir que Dios necesita que nosotros hablemos el lenguaje original de nuestro corazón, el lenguaje con el cual fuimos creados. Dios necesita que el Espíritu venga, y la Biblia lo confiesa, y nos ponga a orar como conviene. ¿Qué quiere decir? Que nuestra boca declare las cosas que necesitamos aprender y las cosas que necesitamos entender. Porque cuando las hayamos aprendido y las hayamos entendido en nuestro corazón y las hayamos confesado por nuestra boca, estamos autorizando a Dios para que venga y haga. Y entonces, cuando lo hayamos hecho, aunque nuestra mente no lo entienda, nuestro corazón lo va a entender. Porque esa oración trae paz. Esa oración le da el control de nuestra vida a Dios. Y entonces empezará Dios a trabajar en nosotros. Y vendrá y llenará cada momento de nuestra vida con esa instrucción, con ese trato específico. Empezará a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros actos van a empezar a cambiar. Y un día nos daremos cuenta que hemos cambiado por completo. Y que nuestro corazón siempre estuvo consciente de ello y que cada día nos alineamos más al propósito de Dios. Porque piénselo de esta manera. Si Dios viene y le prospera económicamente, Dios va a demandar que aquello que Dios le dio, usted esté dispuesto a entregarlo. Y después lo va a multiplicar. Pero esa primera vez, admítelo, porque yo lo tengo que admitir, esa primera vez nos costaría demasiado trabajo. Nada más saber que Dios puso en nosotros una cantidad sobrenatural de dinero y que está ahí para que la entreguemos y que renunciemos a ella. Aunque la promesa diga que tenemos que darlo para que Dios lo multiplique, nos da miedo pensar que no suceda así y nos aferramos a ello. Por eso Dios primero
por medio de las lenguas y por medio de la oración en el Espíritu, Dios nos enseña a confesar que estamos dispuestos a renunciar a lo que todavía no vemos, pero que sabremos que tendremos. Y entonces Dios va a propiciar el ambiente en nuestro corazón para que seamos cada vez más desapegados de esas cosas y ponga en nosotros ese fluir económico con el cual podamos nosotros verdaderamente dar, desatar y bendecir. ¿Cómo lo ve? Orar en el Espíritu quiere decir que aprenderemos a orar las cosas que no entendemos de acuerdo a la tierra, pero que nos son naturales de acuerdo al reino de los cielos. Y cuando hagamos de esa manera, nuestra vida será transformada porque regresaremos a esa condición original, a la imagen y semejanza de Dios. Yo le quiero bendecir el día de hoy, quiero declarar que la oración en el Espíritu será algo tan frecuente y tan común en usted que le será inevitable. Que Dios lo usará de una manera asombrosa y que su corazón empezará a hablar más que su boca. También le quiero invitar a que visite las redes sociales de Inspiración Radio y de redcouch.mx y a que comparta este video con las personas que usted conoce, porque estoy seguro que mucha gente necesita esta palabra para desatar el poder de Dios en ellos. Por favor, nos vemos en la siguiente y por favor bendiga a las personas alrededor de usted. Hasta luego.